historia en común similar en varias cosas y diferentes en otras, pero muchos hombres tanto de esta República Hermana como de Argentina fueron fundamentales para ambas independencias. Agradezco las palabras del presidente del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas, Juan Manuel de Rosas, Alberto Geri Cantilo, quien es un amigo y que siempre nos ha dado el apoyo y nos da la oportunidad para poder dar un panorama general, ya que hay mucho material, pero lo importante es que puedan entender cómo se llega a la independencia peruana, qué argentinos se destacaron en esas tierras y qué peruanos vinieron para estos lados y pudieron aportar su granito de arena. Como bien dijo el señor presidente, el día lunes tuvimos un acto muy importante en el Senado de la Nación, donde con los distintos presidentes de los institutos dependientes de la Secretaría de Cultura de la Nación y el excelentísimo señor embajador de la República del Perú, Peter Camilo Cano, se plasmó un camino de distintos proyectos para poder celebrar, conmemorar y recordar lo fundamental del Bicentenario del Perú, que va a ser en el año 2021. Y lo importante también es ver el camino que se llevó, más que nada, detrás la gesta libertadora que comenzó desde esta tierra, porque casualmente lo que leyó el presidente del instituto es parte del artículo que me publicó el Congreso de la República del Perú, el cual se llamaba Los laureles que supimos conseguir y defender, y que allí el capítulo que se leyó era sobre la revolución que nunca se apagó, la cual se refiere a la Revolución de Mayo, porque como sabemos bien, la revolución que había pasado en Chile fue sofocada, la Revolución Mexicana fue sofocada, cosa que posteriormente logró completarse la independencia de esos países, pero del primer paso no tuvieron un buen resultado. La única revolución que no termina cayendo desde que se instala es la del 25 de mayo de 1810, donde podemos decir que ya había un gobierno patrio firme, a pesar de los vaivenes también internos que había, pero que nunca los españoles desde ese momento pudieron volver a retomar el poder. Y eso me da pie para comenzar más atrás en el tiempo esta ponencia, que lo primero que tenemos que tener en claro era el tema de los virreinatos. Como sabemos, el virreinato del Perú se crea en 1524 y es un virreinato que prácticamente dominaba toda Sudamérica. Un virreinato que se llevó el poderío, podemos decir, comercial y también de las riquezas de la región, la explotación, sobre todo de las minas del Potosí. Pero lo interesante es que para hacerle frente a este virreinato, y puede ser una de las causas, no está escrita, pero es lo que se deduce históricamente, se termina creando en 1776 el Virreinato del Río de la Plata, el cual, por lugar estratégico y mismo desde el puerto de Buenos Aires, salían varias de estas riquezas que venían de las minas de Potosí en Bolivia, y a partir de ahí comienza otra historia, porque al estar alejado de esta metrópoli que era Lima, la ciudad de los reyes, era muy complicado también poder tener una administración cercana con el Virreinato del Perú, y por lo tanto comienza a formarse otro tipo de pensamiento, plasmado con las ideas que van a llegar desde Europa. Esta ponencia también lo que quiero hacer es un paralelo en lo que pasaba en este lugar, en esta región, y en la vida del Libertador San Martín, que es fundamental y el símbolo de unión máximo entre el Perú y la Argentina. Como sabemos, él en 1778 nace, por lo tanto, a los pocos años de haberse creado el Virreinato del Río de la Plata, sino que podríamos haber dicho que él era parte del Virreinato del Perú, como pasa, por ejemplo, con Manuel Belgrano, que en los documentos de Europa figuraba como originario del Perú. Y, por lo tanto, San Martín, como sabemos, vive unos pocos años aquí en lo que serían las antiguas misiones jesuitas. Cuando son expulsados los jesuitas, se hace cargo el padre de San Martín, Juan de San Martín, de este territorio, y a partir de ahí, luego él a los pocos años
se va para Europa y comenzar su carrera militar. Pero en ese periodo también, en 1780, hay que destacar los primeros levantamientos que hay. Y uno de los más destacados en el Virreinato del Perú es el de Túpac Amaru II, descendiente de la Casa de los Incas, el cual uno pensaría que él quería independizarse de España, pero en realidad ahí el tema fue más económico, por decir, y la explotación de los derechos de los nativos originarios del Perú, y por lo tanto Túpac Amaru hace un levantamiento bastante importante, tanto en territorio peruano como en territorio de la actual Bolivia, que era el Alto Perú. Esto termina siendo sofocado, pero varios de los futuros patriotas de este territorio van a resaltar este hecho y va a ser fundamental. Y allí es como podemos destacar posteriormente el levantamiento de Túpac Amaru sofocado en 1782, y en 1786 San Martín entra en el Seminario de Nobles de Madrid, donde empieza esta educación que va a terminar luego ascendiendo en el ejército español. En 1789 va a debutar en el regimiento de Murcia y, como todos sabemos, a partir de allí va a tener su bautismo de fuego, por decir, en Orán, en el norte de África. Esto en 1791. Volviendo para este territorio, un punto clave de partida, podemos decir, de lo que sería la historia argentina son las famosas invasiones inglesas, donde ahí va a ser el punto clave, ya que por primera vez, y como un antecedente muy importante de las colonias hispanoamericanas, es que luego de 1806, donde va a pasar la primera invasión inglesa, que van a tomar Buenos Aires y luego Liniers va a lograr la reconquista, la arma en lo que sería Montevideo y se reconquista la ciudad. A partir de ahí se demuestra que la corona dejaba de lado las colonias lejanas. Buenos Aires se había visto indefenso y, a pesar del poco apoyo que había tenido el rey, que estaba a tantos kilómetros, ellos tuvieron que organizarse, mismo con las milicias, a través de Cornelio Saavedra, con el regimiento de patricios que se va a formar y fortalecer, y en la segunda invasión va a ser fundamental también. Pero el punto clave que quiero resaltar, y esto voy a leer textual uno de los datos históricos que andan circulando, es que dice que por primera vez prevaleció la voluntad del pueblo sobre el mando del rey de España, cuando los vecinos de Buenos Aires, mediante el cabildo abierto el 10 de febrero de 1807, y ahí ya vemos, nosotros siempre hablamos del cabildo del 22 y 25 de mayo de 1810, pero en 1807 el pueblo hace este cabildo abierto, y ¿qué va a hacer? Va a nombrar un virrey electo por el pueblo, lo cual el que tenía que nombrar al virrey era el rey. Entonces es un antecedente muy importante para las colonias en América. Depusieron al virrey designado por el rey, hecho excepcional en los anales de la historia hispanoamericana, para elegir al francés Santiago de Liniers en su lugar, que después el rey de España lo va a aceptar, pero como sabemos posteriormente va a poner otro virrey. Y como un dato curioso también, y sabemos que a pesar de que los ingleses fueron expulsados en ese momento, siguen dando vueltas por la zona, y así es como en 1833, a futuro, con las navegaciones y demás, van a tomar las Islas Malvinas. Otro de los levantamientos a destacar, más allá del de Túpac Amaru, y ya muy posteriormente, es en 1809, que es el de Chuquisaca y La Paz. Allí, ¿quién se va a destacar? Bernardo de Monteagudo, una figura clave para la independencia peruana, y después lo voy a retomar en el tema del protectorado de San Martín, ya que en esa época Monteagudo va a ser el que redacte la proclama de Chuquisaca, y allí va a nombrar: ya es tiempo de sacudir tan funesto yugo, ya es tiempo de organizar un sistema nuevo de gobierno fundado en los intereses de nuestra patria. Ya es tiempo, en fin, de levantar el estandarte de la libertad de estas desgraciadas colonias, adquiridas sin el menor título y conservadas con la mayor injusticia y tiranía. Esto es parte de esa proclama que se va a tratar de extender, obviamente,
de las imprentas que había ilegalmente, porque no podían estas ideas dentro de la colonia española difundirlas legalmente, pero también va a ser un dato fundamental para lo que llegaría al año siguiente, en 1810. Y como sabemos, y esto en sí está discutido históricamente, porque no se sabe si realmente existió, pero sí sabemos que los que participaban existieron y hacían sus reuniones, es la llamada Sociedad de los Siete. Una sociedad que se reunían tipo logias, y allí estaba Cornelio Saavedra, Belgrano, Castelli, Pueyrredón, Moreno, Vieites y Rodríguez Peña, figuras fundamentales para lo que pasaría en 1810. Y también se debatían los distintos temas de independencia, que en realidad hasta ese momento era muy prematuro y no se deseaba declarar rápidamente una independencia, que casualmente Juan Manuel de Rosas también en su pensamiento va a decir y poner en claro esto. Se llega al cabildo del 22 de mayo, que todos sabemos que termina fracasando. ¿Por qué? Porque en ese cabildo, ¿a quién se pone al mando? Al virrey que estaba en ese momento y que se quería sacar del poder, que era Baltasar Hidalgo de Cisneros. Por lo tanto, se vuelve a convocar a otro cabildo el 25 de mayo de 1810, con esa famosa frase que hasta hoy en día, cuando hay manifestaciones, se escucha: el pueblo quiere saber de qué se trata. Y por lo tanto, a partir de ahí ya se va a poner la Junta Patria, la primera Junta Patria de Gobierno que conocemos, que el nombre oficial era Junta Provisional Gubernativa de las Provincias del Río de la Plata, a nombre del señor don Fernando VII. Lo cual, como sabemos, la famosa e histórica llamada Máscara de Fernando se va a mantener desde la primera Junta de Gobierno, en la Junta Grande, posteriormente en el primer, segundo, y dicen que existió un tercer triunvirato también, que decían que San Martín era el líder de esto, pero en realidad lo que más se conoce y se da fe del primero y del segundo, los directores supremos, hasta la Declaración de Independencia de 1816. Por lo tanto, hasta ese momento todavía se seguía diciendo que estábamos bajo el nombre y bajo la corona del rey de España, pero en realidad era toda esta máscara para llegar a declarar la independencia deseada y poder, más que nada, concretar una estructura de país. Todavía se estaba debatiendo cómo iba a ser esta nueva nación. Como decía anteriormente, también Juan Manuel de Rosas, en algunos de los pensamientos que se conocen de él, decía que Juan Manuel tiene el convencimiento de que el 25 de mayo de 1810 no estábamos maduros para independizarnos de España. He aquí que desde 1810 Buenos Aires pretende gobernar a las otras provincias. Ni tampoco es Buenos Aires, sino un grupito de hombres que se creen los más inteligentes y los más sabios. ¿Acaso lo son? Pero sus espíritus están atentados de doctrinas extranjeras, lejos de nuestras realidades. Esto lo podemos ver en el famoso libro de Manuel Gálvez sobre la historia de vida de don Juan Manuel de Rosas, donde se ve todo el paso de Rosas a través de su pensamiento y sus acciones. Recordemos que las invasiones inglesas se había listado de muy joven para ayudar a los jóvenes migueletes en el regimiento de migueletes en 1807, y que a partir de ahí él, también con la mentalidad del estanciero, tenía un orden fijo para extender al resto del país. Volviendo al tema de la Junta de 1810, todos sabemos que estaban las internas entre los morenistas y los saavedristas, que unos eran más conservadores, o sea, los saavedristas tenían ese ideal más conservador y los morenistas eran un poco más revolucionarios en sí. Más que nada la figura de Castelli fue fundamental en este tipo de revolución, y lo demostró cuando hicieron las campañas al norte, pasando para el lado de Bolivia, por ejemplo cuando se va a tomar las minas del Potosí. Y bueno, allí aparece también un punto fundamental, que es la famosa Gaceta de Buenos Aires, que ya existían periódicos, pero la Gaceta de Buenos Aires va a ser el primer periódico patrio dentro de esta naciente patria desde 1810 hasta 1821,
que todos sabemos que el día 7 de junio, el Día del Periodista, casualmente es por el primer ejemplar que sale en 1810 de la Gaceta de Buenos Aires. Eso se va a declarar por ley en el Congreso Nacional de Periodistas celebrado en 1938. Lo interesante de este periódico es que la idea de extender la revolución iba a través de estos pasquines, de estos ejemplares, que muchas veces tenían que ser nuevamente de manera ilegal para pasar las fronteras. Volviendo a la vida de San Martín, para hacer el paralelo que estaba haciendo en ese momento, recordemos que podemos decir lo último destacado de San Martín en Europa antes de venir para este territorio, es cuando pasa la famosa batalla de la Albuera. Una batalla donde se van a enfrentar ahí España, Portugal e Inglaterra contra las tropas francesas. ¿Y quién estaba al mando de todas estas tropas, podemos decir navales también, porque en sí gran parte de la batalla fue naval? Era el general Belfort, el cual era el mismo que había venido a este territorio a tomar la ciudad de Buenos Aires, lo que era Buenos Aires en ese momento, en nombre de la corona británica. San Martín combatió bajo las órdenes de Belfort. Ya en 1811 es cuando se deciden que los que serían los futuros patriotas, entre ellos San Martín, vinieran para este territorio, pero en 1812 lo que se destaca a nivel hispanoamericano en la historia es la famosa Constitución de Cádiz. Esta constituyente, que va a poner una constitución liberal, una constitución en 1812 donde en las Cortes de Cádiz van a tratar de darles más derechos a los que habitaban en esta parte del mundo, y por eso los diputados que se enviaron de las distintas colonias españolas en América lucharon por eso, y sobre todo los representantes del Perú, de los cuales se destacaron Morales Duárez, el día de hoy en el Colegio de Abogados de Lima, y seguramente el doctor Chagua lo puede dar fe de esto. Está el cuadro de Morales Duárez y también de el Inca, Dionisio Inca Yupanqui, el cual dicen que en el Congreso de Tucumán de 1816, cuando se debatía el tema que Belgrano lo defendió, de poner esta monarquía constitucional, uno de los posibles candidatos a ser este monarca incaico era casualmente esta personalidad del Perú, entre otros, porque después tenemos al hermano menor de Túpac Amaru II, que muere aquí en Buenos Aires, que estuvo 40 años prisionero en Europa, como un prisionero político, por ser casualmente hermano y descendiente de esta dinastía incaica, y que no querían que hubiese otra revolución, y termina muriendo en este territorio. Entonces decían que era otro de los candidatos. Pero para nosotros lo más interesante de 1812 es la llegada de San Martín a Buenos Aires, porque allí es donde se destaca la llegada de la fragata George Canning al puerto de Buenos Aires. Recordemos que San Martín no podía decir que venía directamente a Buenos Aires, porque podía ser sospechoso para el rango mismo que él tenía en el ejército de capitán de caballería del ejército español, a lo cual va a dejar este cargo, va a pasar para Inglaterra, pero él va a decir que casualmente va a Lima, pero en realidad venía para Buenos Aires. Y ante el triunvirato, el cual estaba conformado por Paso, Zarratea y Chiclana, va a ofrecer sus servicios, y así a futuro le van a encomendar crear el regimiento de granaderos a caballo, el cual es fundamental para la independencia peruana. Hace poco estuve en la región Junín de Perú, donde se conmemoró el 195 aniversario de la batalla de Junín, en los campos de las Pampas de Chacamarca, donde ahí se destacaban en distintas placas y en el monumento enorme que hay, la figura de Mariano Necochea. Recordemos que Necochea va con la corriente libertadora del sur y se queda tras la salida de San Martín de Perú, y allí es donde él, bajo las órdenes de Bolívar, va a ser el que guíe la caballería en esta antesala de la independencia, como se conoce a la batalla peruana, y de la independencia americana, porque Junín y Ayacucho es lo que va a concretar
que los españoles ya no estuvieran en este territorio y no fueran una amenaza para las nacientes naciones. Por lo tanto, la figura de Necochea es muy valorada, tanto así que en el lugar donde pasaron la noche, que es la cueva donde estuvo Bolívar, en ¿cómo se llama? Conocancha, allí hay un cartel donde están todos los militares de las distintas naciones que participaron, y a Necochea lo consideran como un peruano más. Y lo mismo pasó cuando se quisieron repatriar los restos de Necochea, porque él está allá en Perú. Por lo tanto, lo tienen como un héroe nacional, y cuando se quisieron repatriar los restos en la época de Perón, el presidente de esa época del Perú dijo que no, que Necochea era un héroe muy importante para la independencia peruana, y por lo tanto están sus restos en el Panteón de los Próceres, en Lima, al lado de la antigua casona de San Marcos. Allí otros granaderos fundamentales también que estuvieron en esta batalla, como Manuel Isidoro Suárez, el antepasado de Borges, que casualmente Borges va a escribir unas muy lindas palabras sobre la historia de su bisabuelo, y va a comentar un poco sobre la batalla de Junín. Otros destacados estuvieron Olavarría, Pringles, aquel puntano que se destacó sobre todo en varias de las batallas peruanas, y sobre todo en una que es la de Chancay, una batalla, un combate pequeño que se pierde, estaban con menos números de granaderos y los realistas tenían más números, pero lo interesante es la acción que hace Pringles, que gracias a eso también le perdonan la vida, que agarra el pabellón del Perú y se va a adentrar en el océano. Entonces los realistas consideran esto como un gesto heroico y lo hacen regresar perdonándole la vida, y San Martín luego lo va a retar, podemos decir, porque las órdenes que tenía en realidad no era atacar, sino que era replegarse por esta baja numérica que tenían, pero por lo tanto Pringles va a continuar la campaña de la independencia peruana, terminando su vida también en territorio argentino, pero más que nada siendo uno de los héroes que se van a destacar en Junín y Ayacucho. Bueno, como todos sabemos, la Asamblea del año 13 fue fundamental para la historia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, que posteriormente ya se van a tomar distintos símbolos que van a quedar en la República Argentina. Entre ellos el escudo nacional, que era el escudo de esta asamblea. Se va a dar valor y se va a aceptar la bandera que en 1812 el general Belgrano había creado. Y algunos de los datos importantes es que se encargó la composición del himno nacional, se declara fiesta cívica el 25 de mayo, se va a derogar el servicio personal de los indios, la encomienda a la mitad y el yanaconazgo, se libró a los indios de la obligación de pagar el tributo, se abolió la Inquisición y se manda a acuñar la primera moneda patria a las minas del Potosí. En realidad la casa de la moneda que estaba cerca de las minas de Potosí, allá en Bolivia, y por lo tanto por eso fue fundamental las campañas que hace tanto Castelli como Belgrano, que Belgrano lo logra tomar de una buena forma esta ciudad, y ahí es donde se va a acuñar la primera moneda argentina en actual territorio boliviano. Moneda que, como sabemos, la imagen que tenía era el sol incaico, que es el mismo sol que en 1818 se va a agregar a la bandera creada por Manuel Belgrano y aceptado también por él. Así también otro dato que nos une con el Perú es que en 1815, como saben, tuvimos un director supremo interino que era Ignacio Álvarez Thomas, el cual había nacido en el Perú. Él había nacido en Arequipa, en el sur del Perú, y allí es donde va a ser un antecedente de constitución. Podemos tomarlo como esto porque era para darle una organización al país. Y por lo tanto, en este antecedente de constitución, que era un estatuto provisional, va a tener bastante fuerza y va a tener puntos claves como la libertad de prensa. También se va a tratar de dar una organización a una estructura de un Estado
pero como era un director interino no tenía tampoco tanta fuerza, y lo más destacado de su pequeño gobierno va a ser que llama al Congreso de Tucumán que va a declarar la independencia. Entonces podemos decir que con el apoyo de un peruano se pudo convocar este Congreso que fue fundamental para nosotros. Posteriormente, en la época de 1816 también, podemos destacar que el almirante Guillermo Brown va a bombardear la fortaleza de Real Felipe en el Callao, en territorio peruano, que era uno de los bastiones fundamentales de los realistas en ese territorio. Fortaleza que se había construido por el ataque constante que había de los piratas, pero que a partir de ahí el almirante Brown con esto va a hacer un gesto como avisando de lo que se venía posteriormente en esta famosa campaña americanista que él va a tener. Luego de esto, en el protectorado de San Martín hay que destacar algunas de las medidas que hace. Y yo siempre resalto, San Martín era quien firmaba los decretos, era el líder indiscutido de esta revolución que hay en el Perú. Tanto así que la independencia peruana, a pesar de que se va a completar en 1824, con Junín y Ayacucho, en el Perú se conmemora la independencia cuando San Martín la declara el 28 de julio de 1821, que es el primer paso que sin disparar un solo tiro entra en Lima y declara la independencia. Y como él no quería ser un dictador, o no le gustaba ese título, que sí no le gustaba la política de San Martín, él era militar, muy estructurado, se crea este sentido y este nombramiento de protector del Perú, el llamado protectorado. Protectorado que ahí estuvo la pluma nuevamente de Bernardo de Monteagudo, que se va a destacar, como dijimos, en Chuquisaca y La Paz, en este levantamiento de 1809, posteriormente se va a destacar en la Asamblea del año 13, también se va a destacar en lo que sería el ejército de los Andes, la preparación, y va a ser auditor de este ejército, y hace toda la campaña con San Martín hasta llegar al Perú. Y todas las medidas estas que voy a nombrar, que son firmadas por San Martín, las ideas en sí, y el que le va a dar la primera estructura a lo que sería el Estado peruano, es el tucumano Bernardo de Monteagudo. Y algunas de estas cosas son el primer intento de rescatar, valorizar y difundir la cultura nacional mediante la creación de la Biblioteca Nacional. Recordemos que San Martín va a dar la biblioteca que lo acompañaba en esta gesta libertadora, que eran sus libros personales, a lo que sería la primera Biblioteca Nacional del Perú. La creación de los símbolos de la patria, la primera bandera y el himno nacional. San Martín llama a concurso para el himno del Perú y a su vez, y es más, si uno escucha el himno del Perú entero, no el cortito que se canta actualmente, sino el que tenía muchas estrofas, se nombra a San Martín en el himno, y también varios de los acontecimientos que pasaban en esa época de las revoluciones. La primera bandera, que va a ser, actualmente se dice que fue ese famoso sueño que tuvo mientras estaba descansando en el sur peruano, antes de entrar en Lima, y va a crear una bandera donde casualmente en el centro van a estar representados los Andes, las montañas. Esta bandera va a ser la primera bandera peruana que después va a ser reformulada y en la época de Bolívar va a quedar la actual bandera del Perú. Pero en el Perú se considera que San Martín es el creador de la bandera peruana y los colores son los mismos, el rojo y el blanco. También se termina definitivamente con la Inquisición, se elimina la servidumbre de los indios, la adquisición de los primeros buques de guerra para su escuadra nacional. El primer ministro de Guerra y Marina del Perú fue Bernardo de Monteagudo, y también posteriormente Monteagudo va a ser ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Por eso él era fundamental en el gobierno porque se encargaba de la Secretaría del Gobierno. Toda la parte política la manejaba él. La determinación de su propia ejecutoría educacional con la fundación de la primera escuela normal, así como las primeras escuelas públicas en el Perú libre. O sea, San Martín dio todo un apoyo estructural impresionante que hasta el día de hoy se conmemoran todos estos hechos en la hermana República del Perú. Y el 23 de octubre de 1821, o sea, poco tiempo de declarar la independencia, lo que va a hacer San Martín, algo fundamental para poder extender todo esto que dijimos y todos los ideales de la revolución, que es decretar la libertad de imprenta en el Perú.
algo fundamental para esto y que aquí también lo habíamos sufrido cuando no se podía imprimir los primeros ejemplares mismo de la Gaceta de Buenos Aires, que mucho se dependía de la imprenta de los Niños Expósitos, dependía de la iglesia estas primeras imprentas, que luego van a ser fundamental para todos los periódicos, y muchos de los de la época virreinal también se imprimían en esta imprenta, que por ejemplo Belgrano participó en varios de estos escritos con el telégrafo mercantil, entre otros. Luego ya entramos en la época de los unitarios y de los federales, que en esta casa es fundamental también recordar eso, porque Rosa fue fundamental para defender el primer sentimiento de patria, podemos decir. Él mantuvo el sentimiento de la revolución y a su vez, como sabemos, el que era contrario y líder de los unitarios, puesto por los unitarios, era Juan Galo Lavalle. Lavalle es fundamental en el Perú también, porque él fue uno de los granaderos de San Martín. Él va a participar en varias de estas batallas fundamentales de la independencia peruana. Luego, cuando San Martín se va del Perú, continúa bajo las órdenes de Bolívar y llega hacia el norte. Recordemos también Riobamba, le decían al León de Riobamba por esto y por el valor que demostraba en batalla. Pero ya muy posteriormente y políticamente, en la época del conflicto y las guerras civiles de este territorio, Lavalle va a tratar de extender estas ideas unitarias que tampoco podemos decir que estaba muy de acuerdo en algunas de ellas, porque eran muchos los intelectuales porteños que eran los que trataban de guiarlo en ese camino. Él era militar también. Pero lo interesante de Lavalle, y por eso lo nombro, es que el primer presidente civil constitucional del Perú se llamó Manuel Pardo y Lavalle, que fue descendiente de Juan Galo Lavalle. Por lo tanto, ahí tenemos otro de los enlaces, otro de los nexos que nos unen con el Perú, y recordemos también que los padres de Juan Galo Lavalle eran peruanos. En esa época, la frase típica que recorría el ambiente era: mientras no hubiera igualdad entre las provincias, no habría posibilidad de consolidar un Estado nacional, lo cual Rosas tenía razón, porque el país en ese momento no estaba preparado para tener una constitución fuerte y no se podría haber llegado a consolidar una nación que pudiera mantener esa estructura que se buscaba, pero todos sabemos cómo continuó la historia. Y ya para ir finalizando, recordemos que San Martín muere en Boulogne-sur-Mer, en Francia, y en el testamento, en ese famoso anexo, en ese punto adicional del testamento, ¿qué nombra él ahí? Recordemos también que San Martín, cuando declara la independencia del Perú, el gobierno peruano le regala el famoso estandarte de Pizarro, estandarte del conquistador, que lo tenía cuando llegó la conquista a ese territorio, y que el pueblo peruano se lo da como agradecimiento a San Martín para que lo tenga en posesión de San Martín. Eso se lo lleva a Europa. Y por lo tanto, en este punto adicional del testamento, que no está dentro de los artículos enumerados, sino que dice punto adicional, va a decir: es mi voluntad que el estandarte que el bravo español don Francisco Pizarro tremoló en la conquista del Perú sea devuelto a esa república, a pesar de ser una propiedad mía, siempre que sus gobiernos hayan realizado las recompensas y honores con las que me honró en su primer congreso. Recordemos que San Martín también es el que pone el primer congreso del Perú y cumple con su palabra, porque él, cuando declara la independencia, a él no le interesaba perpetuarse en el poder en ese país, sino que la idea de él era liberarlos, darles una estructura y que los mismos peruanos fueran los que decidieran qué gobierno querían. En la famosa reunión de Guayaquil no se puso de acuerdo con Bolívar, se demostraban las distintas visiones, la monarquía constitucional de San Martín, que uno dice, se liberaba de una monarquía y quería poner otro tipo de monarquía. En realidad la monarquía era lo más conocido de la época. O sea, un sistema presidencial era algo muy novedoso, estaba Estados Unidos de ejemplo, pero después no había prácticamente nada que diera el fruto en este territorio, que era bastante convulsionado y encima todavía tenía la mentalidad colonial.
Por lo tanto, la idea de San Martín era tener una monarquía constitucional que luego derivara seguramente en otro tipo de gobierno, pero como pilar fundamental para que se pudiera mantener en ese momento. Bolívar tenía la otra idea de la Gran Colombia y bueno, el choque en sí también fue decisivo para que San Martín, después de un año y pocos meses, dejara el gobierno del Perú ya instalado y le dejara vía libre a Bolívar para que pudiera concretar la independencia. Pues San Martín también estaba con pocas tropas, Bolívar tampoco le había devuelto las tropas que él había prestado para las batallas que tenía en la Gran Colombia anteriormente y necesitaba sí o sí poder tener un hombre fuerte que continuara y concretara esta independencia que él había proclamado un año antes. Por lo tanto, el punto importante, y sabiendo que en el mausoleo que está de San Martín aquí en la catedral está el escudo del Perú y se nombran todos estos hechos fundamentales para la independencia, tanto de Chile y del Perú, San Martín va a cumplir dejando el primer congreso instalado del Perú, que va a ser el congreso que ponga el modo de gobierno que ellos querían, pero como sabemos, los primeros años de gobierno del Perú también fueron caóticos. Se mataban entre los patriotas, no se ponían de acuerdo cómo mandar el sistema de gobierno y los militares estaban al pie del cañón para poder, más que nada, dividirse el país. Por lo tanto, y seguramente el doctor Chagua lo va a especificar más, el Perú en esos primeros años de independencia no va a terminar de fortalecerse, sino hasta la época del Mariscal Castilla, que casualmente es la misma época que aquí se hace la Constitución Nacional en 1853. Y por último, el dato que nos une con el Perú y muy posteriormente a la época de la independencia es Roque Sáenz Peña. Sáenz Peña, que en esa época era un joven abogado, que no tenía mucha formación militar, pero como sabemos era una familia de la élite porteña, donde su padre también fue presidente de la Corte Suprema de Justicia y posteriormente sería presidente de la nación. Él, cuando estalla la guerra del Pacífico entre Chile contra Perú y Bolivia, que encima Perú entró en esa guerra por apoyar a Bolivia, porque la guerra en sí era entre Bolivia y Chile, pero por el acuerdo que tenían de ayuda recíproca, Perú se mete en esta guerra y la verdad va a ser el más, podemos decir, perjudicado, porque va a perder parte del sur y a su vez va a ser el que tenga los mayores costos de la guerra. El ejército boliviano se va a retirar durante la guerra. Y allí es donde Roque Sáenz Peña, estando primero bajo las órdenes de Andrés Avelino Cáceres, conocido como el Brujo de los Andes, que hace las famosas batallas de la Sierra Peruana y que van a ser fundamentales también para esta guerra, y luego van a desembocar en la famosa batalla de Arica, donde en el Morro de Arica se van a batir las tropas chilenas y peruanas, y Roque Sáenz Peña va a ser uno de los capitanes de Francisco Bolognesi, el otro héroe peruano, que van a morir todos en esta batalla, menos Roque Sáenz Peña, que algunos dicen que por ser argentino le terminan perdonando la vida, pero termina estando 6 meses prisionero en Valparaíso. Luego la familia logra repatriarlo y nuestro Congreso Nacional le tiene que devolver la nacionalidad argentina por haberse enlistado en el ejército peruano. Por lo tanto, Roque Sáenz Peña, después de esta epopeya que va a tener allí en el Perú, vuelve como un héroe y posteriormente va a cumplir su sueño de ser presidente de la nación. Antes de eso fue su padre, como dijimos, que como sabemos Roque quería ser el candidato y su padre es el que termina siendo el candidato. Pero es muy interesante también ver las cartas que enviaba Roque Sáenz Peña a su familia, porque allí comenta cómo eran todos los, podemos decir, los desafíos que vivía en el campo de batalla. La familia le decía constantemente que se volviera a Argentina, pero él decía que no, que era una causa de honor, y dice unas muy lindas palabras cuando se inaugura en 1905 en Lima la Plaza Bolognesi, en honor a este coronel que va a ser fundamental para esa guerra y considerado uno de los héroes máximos del Perú. Se inaugura el monumento de Bolognesi
y el invitado de honor es Roque Sáenz Peña, que todavía no era presidente argentino, pero era uno de los capitanes que había sobrevivido y fue a dar el discurso de orden en esa conmemoración, y a su vez también por ese día el ejército peruano va a estar bajo el mando de él. Por lo tanto le tienen un respeto muy importante. Hay muchas estatuas en honor a él en el Perú, y sobre todo una en la capital, en Lima, sobre una de las avenidas más importantes, que es la avenida Javier Prado. Hay un monumento de cuerpo completo de Roque Sáenz Peña con su traje con botas granaderas, como lo describían, porque él no usaba el uniforme peruano, sino que iba con el uniforme que tenía de aquí. Y está todo el discurso diciendo que él no iba con tal de estar como un héroe, como había sido el Quijote, sino que él iba a luchar por la causa de los hermanos peruanos, que era la causa de América. Por lo tanto, este es el símbolo máximo que aportamos, y obviamente el Perú nos dio un apoyo enorme en la Guerra de Malvinas en el año 82, que es, podemos decir, en 1982, que podemos decir que es el punto máximo de la hermandad, que a pesar de no ser países limítrofes, es una hermandad mucho más fuerte que con algunos de los vecinos que tenemos. Por lo tanto, hay mucha historia en común, mucha información, y seguramente ahora vamos a escuchar varios de estos datos para complementar esta charla. Muchas gracias.